El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio recibió una llamada poco después de las 10:55 am, informando sobre la masacre de una familia de 4 personas en Setagaya. Silenciosamente y rápidamente conviértelo en papel. Las víctimas fueron Mikio-san de 44 años, su esposa Yasuko-san de 41 años, su hija Nina-chan de 8 años y su hijo Rei-chan de 6 años. Todos fueron violentamente asesinados en la casa durante las primeras horas de la noche. Durante una década, Yasuko dirigió un negocio de tutoría en casa desde la vivienda contigua de su hermana. Su hermana vivía allí con su esposo, hijo y su madre, Haruko. Cuando la madre de Yasuko no pudo contactarla esa mañana, fue a la casa de al lado, solo para hacer el descubrimiento más aterrador de su vida. La casa independiente estaba en completo desorden. La habían registrado con varios cajones abiertos. Había huellas de pies ensangrentados por doquier. Haruko descubrió los 4 cuerpos y en shock corrió de regreso a su casa. Abrumada, se derrumbó frente a su hija y yerno. Fue el yerno de Haruko quien hizo la llamada de emergencia. La policía llegó a la escena a las 11:06 am, sin saber la pesadilla que estaban a punto de descubrir. Pronto aprenderían casi todo sobre el asesino, todo excepto su identidad y el motivo detrás de un crimen tan violento. Dejó su ácido desoxirribonucleico por doquier. Dejó su ropa y el arma homicida en la escena. Usó la computadora de la víctima. Comió al menos 4 helados de su congelador. Y se quedó dentro de la casa durante horas y horas, mientras la familia yacía muerta. Ese día era el 31 de diciembre del 2000, la primera víspera de Año Nuevo del siglo XXI. Permíteme llevarte atrás 25 años, Japón, el año 2000, el borde del nuevo siglo, la economía aún era inestable, pero la cultura estaba explotando. Tokio, iluminado con neón, zumbaba con arcades, anime, teléfonos con tapa con internet. Sí, cuando la mayor parte del mundo apenas comenzaba a explorar los mensajes de texto, Japón ya estaba en internet y, por supuesto, el lanzamiento de PlayStation 2. Las estrellas del J-Pop dominaban la radio. Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki y la moda era intrépida, como la popular tendencia de las chicas de Harajuku. La industria del cine estaba en auge con películas como Battle Royale, que generó controversia y también llevó a cultos de seguidores para muchos que vivían o visitaban Japón. Parecía que el futuro ya había llegado, pero era un asunto muy diferente para las familias en los barrios suburbanos. Conforme se aproximaba el fin de año, las familias aseaban sus casas. Colgaban decoraciones para atraer la buena suerte y alejar a los malos espíritus. Pero la paz no llegó para todos, porque fue entonces cuando se difundió la noticia de que una familia entera había sido asesinada en su propia casa. Cuando la policía entró, esto es lo que encontraron. En el primer piso, en la sala de estudio, huellas de pies ensangrentados se arrastraban lentamente hacia la puerta. La escena era caótica. Objetos esparcidos, un hogar que ya no se sentía así. Al pie de la escalera, encontraron al padre Mikio. Todavía llevaba su ropa de calle. Una zapatilla aún se aferraba a su pie. Su cuerpo mutilado, 7, tal vez 8 puñaladas. La hemorragia fue masiva. Fragmentos de un cuchillo de sushi incrustados profundamente en su cráneo. No tenía ninguna oportunidad. Mientras los oficiales subían las escaleras al segundo piso, se encontraron con algo aún peor. 2 cuerpos más yacían cerca de la escalera del ático. Nina, la hija mayor, se agachó. Yasuko, la madre, yacía a su lado. Ambas habían sido apuñaladas repetidamente. Rostros y cuellos devastados. El ataque a Yasuko fue tan violento que su cabeza era casi irreconocible. Algunos dientes de Nina habían sido desprendidos, lo que sugiere que también fue golpeada.
Sus cuerpos estaban cubiertos con abundante ropa. Ambos todavía estaban en sus pijamas y sufrieron las heridas más brutales de todos. Luego vino el dormitorio de los niños. Dentro encontraron al hijo menor boca abajo en la litera inferior. Había sido estrangulado manualmente, sin heridas de arma blanca, pero el cuerpo mostraba signos, sangrados nasales, marcas de presión. Fue un asesinato brutal y personal. Y algo más, su habitación, la única sin manchas de sangre. Para comprender mejor los asesinatos, es necesario entender la distribución de la casa. Desde el exterior, la casa parecía cualquier otra, una típica casa suburbana en Setagaya, Tokio. Incluso parecía estar conectada con los vecinos, donde vivían la hermana de Yasuko y su madre, pero por dentro, una sólida pared a prueba de sonido dividía a las dos familias. Este no era un espacio compartido. Era una casa totalmente separada para dos familias. El lado de la víctima tenía 4 niveles: el primer piso, el entresuelo, el segundo piso y el ático. Al entrar a la casa, cerca del estacionamiento, accedías al estudio. Ocupaba la mayor parte del primer piso, una sala de usos múltiples, el espacio de trabajo del padre, un área de recepción y el lugar de estudio de los niños. Había 2 escritorios, ambos con computadoras, una gran estantería contra la pared y cerca un pequeño almacén. En el entresuelo tenían un baño, un aseo separado y el dormitorio de los niños con una litera y un piano. La habitación tenía su propio balcón y solo 4 escalones arriba estaba el segundo piso. La cocina y el comedor daban al frente y escondida detrás de ellos una modesta sala de estar. En el ático, durante la noche, Yasuko decidió dormir con Nina ya que se sentía mal de salud. La única manera de acceder al ático era mediante una escalera plegable desde el entresuelo. Ahora, aquí está la cosa. Durante el incidente, las persianas del garaje estaban cerradas. No había indicios de allanamiento. Un pequeño coche permanecía intacto en la entrada. El buzón tenía una luz con sensor de movimiento y la puerta principal estaba equipada con una cerradura Miwa de alta seguridad, 2 agujeros para la llave, una llave y una cadena para la puerta. Quienquiera que entró esa noche o tenía una llave o nunca necesitó una en absoluto. Nunca estuvo claro cómo el asesino entró en la casa, pero los investigadores creen que probablemente entró a través de una pequeña ventana del baño, de aproximadamente 30 por 40 centímetros, a poco más de 3 metros del suelo. Un espacio apretado, pero no imposible para alguien delgado. La policía teoriza que el asesino trepó la valla, usando un calentador de agua o una caja de enchufes como apoyo. Una rama rota, la pantalla de la ventana caída y huellas de zapatos en el suelo probaron esta teoría. Un oficial delgado pudo trepar a través, así que sí, era factible. Aún así, algunas personas creen que pudo haber entrado por el balcón, o quizás Mikio mismo lo dejó entrar. Pero en el informe oficial, la ventana del baño sigue siendo el punto de entrada más probable. Es probable que los asesinatos ocurrieran después de las 10:30 p.m. Ese fue el último acceso de Mikio a su computadora. Ingresando a su cuenta de correo electrónico usando su contraseña, alrededor de las 11 p.m., un miembro de la familia que vive al lado, la hermana de Yasuko, escuchó un ruido fuerte o un golpe. Se cree que podría haber sido la escalera del ático, cayendo o quizás Mikio cayendo durante la lucha. Basándose en la línea de tiempo, los investigadores creen que la familia fue masacrada entre las 11 y las 11:45 de la noche. Más tarde, los forenses examinarían el contenido estomacal de las víctimas. Los resultados indicaron que la muerte ocurrió alrededor de las 23:30. La última hora de sus vidas estuvo marcada por la violencia, el pánico y el miedo. Nadie salió con vida. Se cree que el asesino, al entrar por la puerta del baño, primero estranguló al hijo menor, que dormía en una litera en la habitación de los niños. Luego, o bien el asesino bajó las escaleras y atacó al padre mientras trabajaba en la computadora, o el padre se enfrentó al asesino y hubo una lucha.
porque al pie de las escaleras, más tarde se encontró al padre tendido de lado con nada más que su ropa y una pantufla puesta. Hubo una lucha. Después, se cree que el asesino fue al ático donde la madre y la hija dormían. Las emboscó con ese mismo cuchillo de sushi. Las manchas de sangre en la cama y el colchón confirman que fueron atacadas mientras aún dormían. El asalto fue tan violento que dejó profundas marcas de cuchillo en el cabecero de la cama. Durante el ataque, el cuchillo se rompió y dejó a la madre y a la hija brutalmente heridas. Pero de alguna manera sobrevivieron a ese primer ataque. Creyendo que el atacante había huido, la madre logró bajar la escalera con su hija. Usó esponjas médicas y un botiquín para atender las heridas de su hija. Pero para su desgracia, el asesino seguía allí, y la casa era demasiado pequeña para escapar sin ser vistas. El asesino regresó pronto, esta vez armado con otro cuchillo que encontró en la cocina. Y lo que siguió fue aún más salvaje. La cara de la madre quedó irreconocible, un desastre de cortes y traumas. La hija también fue apuñalada un número indeterminado de veces. Había una clara e incontrolable rabia en este segundo ataque. Se cree que en este momento el asesino se autolesionó. Más sobre eso más tarde. Y también es incierto si la puerta principal estaba cerrada con llave cuando se encontraron los cuerpos. Esto dejó la posibilidad de que el asesino simplemente saliera por la puerta principal y había huellas dentro de la casa que indicaban que se dirigía en esa dirección. Esto se vuelve realmente perturbador porque él no se fue de inmediato. Se quedó durante horas. En la mayoría de estos casos, esperarías que el asesino huyera rápidamente antes de que los cuerpos se enfríen, pero este no. Dentro de la casa parecía que alguien había estado buscando algo, o al menos fingiendo hacerlo. Cajones arrancados, tarjetas de identificación, cuadernos, libros de banco esparcidos por todas partes. Recibos, documentos y productos sanitarios, empapados y tirados en la bañera antes del baño. El asesino defecó en el inodoro y tiró de la cadena. Se dejaron rastros suficientes para analizar. Los investigadores encontraron restos de sésamo y pepinos encurtidos, una comida tradicional japonesa. El contenido estomacal no coincidía con la última comida de las víctimas, sino con una anterior ya parcialmente digerida. ¿De quién era la comida? Eso sigue sin estar claro. Probablemente del asesino. Sí, lo analizaron en busca de ácido desoxirribonucleico, pero las heces son una fuente débil. Aún así, sus movimientos intestinales se volvieron una pista. No había terminado. Destrozó los documentos de tutoría de Yuzuko y los arrojó a la bañera. Revisó sus bolsos, tirando el contenido al agua también. Se trató a sí mismo. Durante el ataque, el asesino se lesionó la mano derecha, así que se vendó usando el propio botiquín de primeros auxilios de la familia, colocándolo todo sobre la mesa del comedor. Toallas con sangre, vendas y una venda adherida a una libreta. Usó toallas sanitarias para detener el sangrado. Un método no común entre los civiles, pero estándar en la formación militar. Estéril, absorbente, eficiente. ¿Fue entrenado? Muchos lo creen. Sus guantes ensangrentados y ambas armas homicidas, un cuchillo de sushi y un cuchillo de cocina, se dejaron en la cocina. Luego comió su comida. Saqueó la nevera, 4 tazas de helado, algo de jamón, té de cebada y un melón vaciado con sus propias manos. Sin utensilios, solo contenedores de helado exprimidos dejados por toda la casa, junto a la computadora, en la cocina, en la sala de estar. Incluso encontraron chicle masticado y una taza de té con saliva, pero nunca tocó el refresco ni el alcohol. A la 1:18 a.m. usó la computadora familiar. Mikio navegó por el sitio web de una compañía de teatro que visitaba frecuentemente. Creó una carpeta en blanco. Su huella fue hallada en el ratón, pero no en el teclado. Su sesión terminó a la 1:23 de la mañana. Luego cerró sesión. Quizás luego se durmió una siesta. Se encontró una almohada en el suelo de la sala con una clara hendidura, como si alguien hubiera estado acostado en ella.
Más tarde esa mañana, alrededor de las 10 ante Meridian, la computadora se encendió de nuevo. Pero eso pudo haber sido la madre de Yasuko de al lado, cuando accidentalmente pateó el cable cuando vino y volvió a encender la computadora. Las huellas del asesino fueron analizadas minuciosamente. Algunos creen que mostraron un movimiento de estilo militar porque se movía con precisión, caminando de lado, de espaldas a la pared, a través de espacios estrechos. El trasfondo militar es una teoría creíble que revisaremos luego. Al salir de la casa, ¿cómo se escapó? Había varias teorías. Había estaciones de tren y paradas de autobús. Podría haber caminado, tomado transporte público o ido en coche. Pero lo cierto es, nadie lo vio. No había circuito cerrado de televisión, testigos, ni nada. Quizás solo un hombre. A las 5:30 de la tarde de ese mismo día, un hombre apareció en la estación de Topuniko con una grave lesión en su mano. Se podía ver el hueso. Tenía unos 30 años, medía aproximadamente 175 centímetros, llevaba chaqueta de plumas negra y jeans. Recibió tratamiento, pero nadie supo nunca quién era o cómo se había lastimado. Al principio, la policía lo ignoró. No creían que el asesino tomaría un tren, pero para cuando hicieron un seguimiento, habían pasado meses y ese hombre ya se había ido hace mucho tiempo. Una de las partes más extrañas de este caso, el asesino no solo dejó pruebas, dejó sus propias cosas, como si simplemente no le importara. La mayoría se encontró arriba en el segundo piso, dejado a plena vista. El asesino usó un cuchillo de sashimi de 21 centímetros, específicamente un Seki Maguroku Ginsu. Es un cuchillo de cocina común en Japón, producido en masa en Gifu y vendido en supermercados locales, incluyendo los cercanos a las estaciones de Kyoto y Yoga. Se vio a alguien con la descripción del sospechoso comprando uno en ese momento. Pero cuando la policía rastreó al hombre en 2021, su ácido desoxirribonucleico no coincidía con el de la sudadera. Este es infame. Una sudadera raglan gris y morada, talla L, estaba doblada cuidadosamente. La chaqueta. También se dejó atrás una chaqueta de plumón único AirTech negra, talla grande. Llegó a las tiendas en octubre de 2000 y se vendió como pan caliente, más de 80,000 unidades con 10,000 vendidas solo en Tokio. Se halló sangre tipo A, posiblemente del homicida, en los puños. Una riñonera verde oscuro desgastada, claramente utilizada durante años, fabricada por una empresa en Osaka y vendida en 35 prefecturas entre 1995 y 1999, principalmente en tiendas de bajo costo en el área de Kanto. Los investigadores también encontraron un detergente raro utilizado en la bolsa, uno que se vende principalmente fuera de Japón. Esto reforzó las teorías de que el asesino había salido del país. También descubrieron rastros de material fluorescente, inicialmente sospechoso, pero luego se creyó que provenía de resaltadores ordinarios. Esto generó especulaciones de que el asesino podría haber sido un estudiante cuando usaba esa bolsa. Arena en la bolsa. Esta parte levantó las cejas. La arena no solo venía de Japón, sino que se rastreó hasta el desierto de Mojave, cerca de la base aérea de Edwards, en California. Sin embargo, también se encontró arena de la península de Mura en Japón en el bolsillo de la chaqueta. Eso sugiere que el asesino, o al menos los objetos, habían estado en ambos lugares. Podría haber viajado o tener algún historial allí. Un sombrero gris de tipo bunny hecho de acrílico y forro negro, un sombrero típico para la lluvia o el sol. Era de talla única y se vendía en tiendas de jeans en todo Japón. Se vendieron más de 3,400 entre 1998 y 2000. Al igual que la sudadera, algunas se vendieron en las tiendas de Tokio. También había una bufanda verde corta con un patrón de cuadros rojo-naranja, de unos 130 centímetros de largo. Parecía algo que usaría un adolescente o un niño. Basándose en lo desgastado que estaba, el asesino podría haberlo usado durante años, quizás desde su niñez. También se encontró un par de guantes de cuero forrados de vellón negro de unos 26 centímetros de largo. Parecían nuevos, pero estaban manchados con su sangre. Se habían producido en masa más de 10,000 pares.
Es posible que los comprara solo para este crimen. Se encontraron 2 pares de pañuelos Muji, uno en la cocina, otro arriba. Ambos fueron lavados y planchados. Uno tenía una hendidura, probablemente para envolver el mango del cuchillo, quizás para mejorar el agarre o evitar salpicaduras de sangre. Uno tenía la sangre del asesino, posiblemente para detener el sangrado. Algunos teorizaron que la forma en que se usaban puede tener algún tipo de significado ritual o cultural. Paños similares se usaban en fábricas de mariscos chinas y ceremonias en el norte de Filipinas. También encontraron rastros de colonia, probablemente Drakkar Nor o su versión más antigua, Drakkar de Guy-la-Roche en los pañuelos y la riñonera. La colonia fue muy popular entre los patinadores de Estados Unidos en los 80, se vendió en Japón durante el mismo tiempo y aún se podía encontrar en algunos lugares. En conclusión, las huellas coincidían con una zapatilla británica Schlesinger, hecha en Corea del Sur. Se vendieron alrededor de 4.500 pares entre 1998 y 2000 en colores como blanco, gris y azul marino. ¿El tamaño? Alrededor de 27.5 centímetros en talla japonesa. Pero aquí está el giro. Ni siquiera se confirmó que ese tamaño específico se vendiera en Japón. Entonces, lo más probable es que los zapatos hayan sido importados del extranjero, ya sea de Corea del Sur o por particulares. Pero algunas cosas sí desaparecieron. Una era una sudadera muy específica que pertenecía a Mikio, el papá. Era de la marca Decente, con la palabra Dive impresa en ella y un gráfico de un pez, algo que no confundirías con una sudadera con capucha genérica. Se vendió entre 1991 y 1996, no algo que robarías al azar a menos que supieras su ubicación. Además, estaba el efectivo, entre 150,000 y 200,000 yenes, según la fuente. La mayoría pensaba que era el dinero de la matrícula de Yasuko, la madre que desapareció junto con la billetera que lo guardaba. Pero aquí está lo raro. Otros objetos valiosos fueron dejados atrás. Libretas bancarias, tarjetas de efectivo, incluso oro intacto. ¿Alguien había revisado esos documentos? Sí. Pero otro sobre, que contenía 60,000 yenes, simplemente estaba en otra habitación, intacto. Así que sí, realmente no parecía un robo. Sintió que el asesino buscaba cosas muy específicas, ignorando todo lo demás. Entonces, ¿qué sabemos sobre el asesino? La Policía Metropolitana de Tokio finalmente publicó un perfil de comportamiento y físico. Es sorprendentemente detallado. Hombre, sangre tipo A, confirmado por la sangre hallada en la escena. Ninguna víctima tenía ese tipo, probablemente diestro según el ángulo y profundidad de las heridas. Joven de 15 a 24 años, aproximadamente 170 centímetros, 5'7" de altura, delgado. La policía piensa que era un adolescente o un estudiante, porque llevaba una riñonera y una bufanda corta, cosas típicamente vistas en los estudiantes. El tamaño del cinturón y la bufanda, ambos pequeños, son adecuados para un adolescente. Su bolsa tenía rastros de tinta de resaltador, algo inusual para un adulto. Se encontraron cabellos negros. Uno lucía como si lo hubieran cortado con una maquinilla. El ácido desoxirribonucleico del cabello y la sangre coincidían. También había huellas dactilares. Su pulgar tenía un remolino como el hocico de un cerdo. Único, sin coincidencias en base de datos criminal japonesa. Incluso después de que la policía comparó más de 2,000 sospechosos, eso sugería que él no tenía antecedentes penales, al menos no en Japón. En cuanto a la habilidad física, él no era un físico-culturista. Ágilmente, escaló una valla y entró por una ventana del segundo piso. Las pruebas forenses adicionales mostraron que no consumía drogas ni medicamentos. Su sangre estaba limpia. Tampoco fumaba, nunca se hallaron colillas de cigarrillos o rastros de humo. No bebió ninguna cerveza en la nevera, pero sí bebió el té de cebada, que es común en los hogares japoneses. Esto sugiere que se sentía a gusto en un hogar japonés. Por parte de su padre, el ácido desoxirribonucleico apunta a Asia Oriental, común en Japón, pero por parte de la madre, el sureste de Europa,
posiblemente mediterráneo. Eso es raro en Japón. Así que es posible que sea de raza mixta. Hay un marcador paternal llamado OM134, que se encuentra en aproximadamente 1 de cada 5 coreanos, 1 de cada 10 chinos y solo 1 de cada 33 japoneses. Por eso, la policía japonesa incluso contactó a Interpol, pensando que tal vez el asesino era extranjero o había abandonado el país después del crimen. Una cosa más, en Japón legalmente no pueden usar el ácido desoxirribonucleico para determinar la raza o ascendencia de alguien en un caso criminal. Su uso se limita a confirmar relaciones familiares. Aunque los investigadores conocen bien el pasado del asesino, legalmente no pueden hacer mucho con esa información. Pero últimamente ha habido un creciente apoyo público para cambiar esa ley, ya que podría ayudar finalmente a resolver este caso. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Existen algunas teorías sobre el posible responsable, pero sinceramente ninguna es concluyente. Aquí están las sugerencias de la gente. A simple vista, pudo haber sido un robo, pero la realidad es que no se robaron muchas cosas. Faltaban entre 150,000 y 200,000 yenes. Eso es aproximadamente $1,500 estadounidenses. Pero se preservaron cosas de mayor valor. Oro, libretas bancarias, tarjetas de crédito e incluso la computadora seguían allí. ¿Por qué el asesino se quedó tanto tiempo y no se llevó nada? Eso no es un robo y huida. Eso es algo más. Así que sí, el robo no cuadra. ¿Podría ser alguien con rencor? Tal vez un patinador o un exalumno de Yasuko. Detrás de la casa había un parque de patinaje, lo que le daba más peso a la situación. Había estado causando ruidos y problemas. Y Mikio, el esposo de Yasuko, había tenido discusiones con los patinadores locales solo días antes de los asesinatos. Aún más alarmante, es posible que haya tenido conflictos con integrantes de una pandilla local. La madre de Yasuko recordó que su hija dijo algo raro por teléfono antes de los homicidios. ¿Puedes esperar hasta las 7 postmeridien para llamar? Como si alguien la presionara, como si alguien la estuviera observando. Y luego está esto. Desde ese verano, gatos mutilados comenzaron a aparecer en el cercano parque Soshigaya. Colas cortadas, pieles peladas, cosas enfermas. Ocurrió de nuevo, antes de los homicidios. Comportamiento clásico de escalada. La policía tomó esta teoría en serio. La bufanda, la riñonera, el resaltador, la colonia, todo apuntaba a un chico joven, tal vez un patinador. Incluso el estilo de moda y el ácido desoxirribonucleico del asesino sugerían a alguien de esa edad. Yasuko también informó de un coche sospechoso aparcado fuera de su casa el día de Navidad, unos días antes de que todo sucediera. Podría ser coincidencia o señal de advertencia. Pero he aquí el problema. La policía no pudo vincular a nadie de la escena local de skate con el crimen. Y Mikio, él mantenía un diario, no mencionó problemas con nadie. Así que esta teoría se siente cerca, pero no completamente. Luego está otra teoría en un tablón de mensajes llamado Tuchan. Un hombre que publicaba bajo el nombre de Kuromutsu comenzó a dejar mensajes crípticos y aterradores. Como contexto, Tuchan es un foro japonés sin restricciones. Ha alojado desde bromas osadas hasta delitos verdaderos. En la masacre de Akihabara, el asesino publicó su plan en vivo en Tuchan antes de matar a 7 personas. Este Kuromitsu afirmó ser un niño de 13 años que había estado torturando animales desde que tenía 3. Habló sobre matar gatos, perros, incluso ratones, y querer graduarse a humanos. Dijo que las familias felices le provocaban ira. Una publicación mencionaba el 31 de diciembre a las 23:59, un día después del asesinato de los Miyazawa, sugiriendo el deseo de acabar con ellas. Y después de los asesinatos, Kuromitsu siguió publicando. Afirmó haberlo hecho, dando detalles que coincidían con la escena, como una víctima agarrando el cuchillo. Confesó sentirse eufórico por el miedo, burlándose de la policía y afirmando que esperaba ser capturado. Pero aquí está el truco. Nunca existió evidencia real. No existía una identidad real ni rastro de protocolo de Internet. Podría haber sido una persona real o un troll enfermo. Hay algo que quizás no sepas. Cuando los Miyazawas se mudaron a la zona en 1991, eran parte de un vecindario bullicioso.
Más de 200 casas abarrotaban la zona. Su propia casa era modesta, un poco apretada y daba a una zona de juegos para niños llamada Parque del Tren Chuchú. Pero con los años, la ciudad hizo planes para expandir el Parque Soshigaya. Las familias comenzaron a vender y a mudarse. Para finales del 2000, solo quedaban 4 casas. Una de ellas justo al lado pertenecía a Anne, la hermana mayor de Yasuko. Su madre vivía allí la mayor parte del tiempo. Anne acababa de regresar de Inglaterra con su hijo y su esposo se quedó en el extranjero. Ambas familias habían acordado vender sus tierras y mudarse para marzo del 2001. Pero Yasuko dudó, principalmente por su hijo Rai, quien había un trastorno del desarrollo. Para no interrumpir su rutina, se quedaron a solo 3 meses de un nuevo comienzo. Y después, la teoría del sicario coreano. Esta es algo descabellada. Hay un libro llamado El asesinato de la familia Satagaya, Nuevas Verdades, 15 años después, escrito por Fumiya Ichihashi, excepto que nadie sabe quién es Ichihashi. En él, el autor afirma que el asesino era un hombre que usaba el nombre Lee In-un, un ex soldado coreano, y el cerebro, un supuesto líder religioso en Tokio llamado Kanada Ichimishi, también un seudónimo. Según el libro, estaba en bancarrota y quería el pago de la reubicación de la tierra de Miyazawa. Supuestamente, explotó la discapacidad de Rei como parte del mismo enfermizo plan. Lee, su fiel seguidor, cometió los homicidios. Se afirma que especuladores inmobiliarios sombríos estaban involucrados. Pero aquí está el problema. No hay ninguna evidencia sólida para esto. Y en Japón, cualquier extranjero que visite debe dar sus huellas dactilares al llegar. Si Lee llegó aquí legalmente, sus huellas habrían estado en el sistema. Simplemente no estaban. Japón incluso se acercó a Corea del Sur. Las autoridades revisaron su base de datos. Nada coincidía. La mayoría consideraba esta teoría infundada y ofensiva. Muchos, especialmente en la comunidad surcoreana, lo consideraron un chivo expiatorio sin pruebas. La última y más creíble teoría. Después de peinar múltiples fuentes en Japón, Corea e inglés, un nombre seguía apareciendo. Nick Obregón. Es un autor y periodista que investigó a fondo el caso Setagaya. Entrevistó a personas relacionadas con el caso, revisó sus archivos y, según él, esta próxima teoría podría ser la última que tiene sentido. La conexión militar de Estados Unidos, la base aérea Edwards, Yokota y más. Uno de los detalles más desconcertantes de este caso se reduce a algo completamente mundano. Harina. Sí, arena. Se hallaron granos de ella en la bolsa del asesino. La forense rastreó parte de ella hasta la base aérea Edwards, una gran instalación militar estadounidense en el desierto de Mojave, California. Eso ya era desconcertante, pero no se detuvo ahí. Otra muestra coincidió con la península de Moira, una región costera justo al suroeste de Tokio. Esa combinación apuntaba a alguien que había estado físicamente en ambos lugares. Alguien que cruzó continentes. Obregón siguió el rastro y descubrió una sorprendente conexión. Las transferencias militares entre Edwards y la base aérea de Yokota, en Japón, son rutinarias. De hecho, una ruta de rotación común para el personal militar estadounidense. Y Yokota, esa base, está a solo 42 kilómetros de la casa de la familia Miyazawa en Setagaya, un viaje rápido, prácticamente en el vecindario. Ahora añade a eso el perfil forense. El asesino tenía ascendencia mixta, lo que significa que no era japonés o al menos no estaba registrado como residente en Japón. Había algo más también. Los investigadores creen que la precisión del asesino sugiere un posible entrenamiento militar. Escaló una valla, entró por una ventana del segundo piso y pasó horas adentro sin que nadie se diera cuenta. Dobló su ropa antes de partir, moviéndose como alguien entrenado para operar en silencio. Su ataque fue despiadado pero inquietantemente controlado. En su podcast Sin Rostro, Obregón favorece esta línea de investigación. La policía japonesa ¿alguna vez comparó las huellas dactilares con los registros del personal militar de los Estados Unidos? Hasta ahora no hay respuesta.
Si no lo hicieron, eso podría haber sido la mayor desviación en todo este caso. Así que aquí nos encontramos ante una escena del crimen repleta de detalles, con evidencias insólitas dispersas como migas y teorías que se extienden en múltiples direcciones. Pero este vínculo con el ejército de los Estados Unidos podría ser lo más cercano a la verdad. Un hombre que cruzó océanos, dejó atrás granos de arena de dos mundos diferentes y desapareció, y después de todos estos años todavía no sabemos quién es. En diciembre de 2024, 24 años después de los asesinatos, un documental japonés reavivó el interés en el caso al destacar una posibilidad escalofriante: la predicción facial genética. Durante décadas, el ácido desoxirribonucleico ha sido utilizado en la justicia penal para identificar sospechosos o exonerar a personas falsamente acusadas. Ahora, la fenotipificación de ácido desoxirribonucleico podría llevar el análisis de la escena del crimen a otro nivel. En el perfilado de ácido desoxirribonucleico, utilizado durante años por investigadores, se intenta hacer coincidir el ácido desoxirribonucleico de una escena del crimen con los registros existentes en su sistema. Con la nueva tecnología, la información genética no necesita ser coincidida o comparada. Utiliza el ácido desoxirribonucleico por sí solo para predecir cómo podría lucir alguien. Este concepto ha sido presentado a las audiencias japonesas por Nick Obregón, pero ahora era un programa de televisión nacional que destacaba casos de la vida real en los Estados Unidos, donde se identificaron asesinos utilizando fenotipificación avanzada de ácido desoxirribonucleico, una técnica que se basa en un compuesto facial preciso a partir del ácido desoxirribonucleico de un sospechoso. Mostraron paneles uno al lado del otro, uno con la imagen predicha, el otro con la persona real arrestada meses o años después. En muchos casos, el parecido era casi exacto. A la vanguardia de esta tecnología se encuentra Parabon Nanolabs, una empresa estadounidense detrás del servicio de análisis de ácido desoxirribonucleico Snapshot. Al analizar material genético, Snapshot predice características físicas como el tono de piel, color de ojos, tipo de cabello e incluso la estructura ósea facial. Se ha utilizado en más de 200 casos y funciona. El mensaje fue claro. Japón ya tenía el ácido desoxirribonucleico del asesino. Si la ley lo permitiera, podrían generar un rostro, y si esas leyes alguna vez cambian, podríamos finalmente ver el rostro de la persona. Y por primera vez en casi un cuarto de siglo, el asesino sin rostro de la familia Miyazawa podría finalmente tener un nombre. Soy Víctor y esto es Anatomía del Crimen. Recuerda dar like, suscribirte y compartir esta historia. Revisa nuestra playlist con todos nuestros casos. Cuídate, mantente a salvo.